La religión habla de formas. El evangelio habla de fe. La religión habla de apariencias. El evangelio habla de transformación. La religión habla de la letra escrita. El evangelio habla de la letra viva. Desde que recibí a Cristo y conozco el evangelio, he visto pasar todo tipo de prácticas religiosas que solamente se basan en la tradición, en las costumbres, en lo que alguien enseñó o en lo que alguno piensa de cómo deben ser las cosas. Esto no es nada nuevo porque es la misma discusión que tuvo Jesús con los fariseos en su época. Aquellos que eran hombres importantes y que transmitían la autoridad de la palabra de Dios. Pero Jesús los enfrentó porque sus enseñanzas estaban basadas en beneficios personales y no en la profundidad de la palabra de Dios. Una de las particularidades de Jesús, que se debería traducir en una particularidad del Evangelio, es que Él vino a incomodar, Él vino a ser un transgresor, Él vino a romper las estructuras de lo establecido. Por eso es que algunos dicen, aún no siendo creyentes, que Jesús fue un revolucionario. Marcos 7 nos muestra precisamente esa confrontación, cómo Jesús exponía delante de los demás a los fariseos, a los religiosos, a los tradicionales, para que la gente pudiera ver que en realidad solamente se predicaban a sí mismos. Huí de aquel que se predica a sí mismo. Corre de aquel que dice que es el mejor. Escapate de aquel que dice que todos los demás están en error. Y en el versículo 25, contestando a aquellos que decían de qué manera había que lavarse las manos, qué manera prepararse, cómo lavar los utensilios, cómo preparar los alimentos antes de comer, Jesús dice, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, dice, lo que sale de esa persona es lo que la contamina. A ver, pará, sí tenés que lavarte las manos antes de comer, por favor. Sí, pero no por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de higiene. Eso me hizo pensar un poco en nuestro sistema inmunológico, que actúa precisamente atacando todo lo que viene de afuera para impedir una enfermedad. A eso se refiere el Señor cuando dice sobre toda cosa guardada, cuiden su corazón porque de él mana la vida. En definitiva, lo que está diciendo es cuida lo que pensás. Entonces digo, ¿de dónde se alimentan los pensamientos? ¿Cuál es la fuente de los pensamientos? Es lo que vemos, lo que oímos, lo que nos pasa alrededor. A quien escuchamos, a quien seguimos, a quien creemos. Pero que si no lo ponemos delante de la palabra de Dios, terminan contaminando nuestro ser, terminan destruyendo nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no ser contaminados? No prestar atención a aquellas cosas que terminen siendo contaminantes. Sí, ya sabes, no hagas caso a los negativos. Echa de tu lado a los negadores de la fe. Andate lejos de los profetas del fracaso. Rodéate de aquellos que tengan tu misma visión espiritual. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás mirando? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás creyendo?